Bueno, hoy vamos a hablar de una de las más grandes mentiras. Sí, así como lo escuchan, una de las más grandes mentiras que ha colmado todos los rincones de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Y que se tenga memoria de esta historia, de este relato. Empieza en Inglaterra en 1600 y tantos con los derechos sobre la humanidad, los derechos contra la esclavitud, los derechos de los sometidos, de los castigados. Empieza ahí. No sé si fue antes. Cuando realmente se consolida por primera vez el tema que se ocupan de los demás, es Thomas Jefferson, aquí en Estados Unidos, en 1776, cuando se declara la independencia, es cuando se habla de los derechos humanos, de los derechos de la gente. O sea, posteriormente lo retomaría la Revolución Francesa con los derechos del hombre. Eso es lo primero que se hizo en ocuparse sobre los demás, o sea, sobre la gente, sobre los seres que vivían y que conformaban la sociedad del planeta, cuando quizá no eran ni 1.000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente reciente, instauraron los derechos humanos, o sea, para justificar todas las agresiones sobre todas las sociedades, o sea, todos culpables por igual. No es que culpables eran los unos y los otros eran inocentes. Entonces, ha sido una mentira muy gerenciada por generalmente el poder de turno, ¿no? Pero claro, nuestro alegato no es para cuestionar nada ni a nadie. Solamente traemos como una referencia porque vamos a desarrollar un tema muy remanido en estos tiempos y muy manoseado y muy usado por los políticos y por los que ostentan el verdadero poder en el mundo, los derechos humanos. Se llenan la boca y hay organizaciones para empapelar el mundo. Pero los resultados son los que cuentan. Cuando uno analiza, cuando uno curiosamente va a meter la cuchara ahí, a averiguar, a ver cómo son los resultados, ya hace 500 años o 400 años o lo que fueren, están preocupados los poderes, no las mayorías, los afectados. Los afectados no sabemos qué pensaba la gente. ¿Acaso alguna vez se le preguntó que estaban preocupados por los derechos de los esclavos o de los sometidos o de los marginados sociales? ¿Acaso ahora van a los lugares donde hay bolsones de pobreza, donde hay miseria, donde hay una vida infrahumana? ¿Acaso van las organizaciones a preguntarle a ver cuáles son sus problemas y se los resuelven? No, al contrario, cada vez hay más pobres, cada vez hay más marginados, cada vez hay más golpeados por las adversidades, más explotados, más dominados, porque eso es una manera de dominar las voluntades. Entonces, esa curiosidad nuestra es para poner en contexto todas las realidades que son mentiras, que alimentan este sistema tan perverso. Vamos a hablar del tema. La única diferencia que ha marcado un hito en estos tiempos es que nosotros ahora tenemos más información. O sea, todo el mundo sabe que está agredido, o sea, nadie ignora los que sufren la pobreza, la marginación, la falta de trabajo, la falta de dignidad en todos los tratos, o sea, en vivienda, en trabajo, en bienestar, en confort, en agua potable, en sistema de cloaca, en la defensa de la vida, en la defensa de la niñez, de la ancianidad. O sea, todo eso nosotros ahora tenemos acceso a la información y sabemos que hay millones de gente en todos los lugares del mundo, incluso en los países más ricos. O sea, no es que los pobres nomás, que hay marginación social por la superpoblación que tiene el mundo y que la gran riqueza que pudiera ser la solución está en pocas manos.
Entonces, ¿quiénes hablan de derechos humanos? Hablan los que utilizan ese eslogan, esa gran mentira, para hacer todo lo que hacen, porque los derechos humanos nunca fueron impuestos desde abajo para arriba. Sí, el reclamo me imagino que habrá sido generalizado desde que existió la marginación y desde que existió la esclavitud. El esclavo no creo que estaba feliz de la vida con estar sometido, y lo mismo en todos los tiempos de las agresiones por invasiones, por conquistas, en fin, lo que conocemos. Pero ahora tenemos por lo menos respiración, sabemos que nos están explotando y lo podemos decir, pero la pregunta ahora es, ¿cómo podemos cambiarlo eso? ¿O cómo pudiese cambiarse esta situación si no cambiarla? Porque ya es mucha pretensión, por lo menos evidenciarla y tratar de paliarlo de alguna forma, por lo menos ayudar a que eso no sea tan profundo. Y eso, ¿quién te lo responde? Todas las doctrinas filosóficas, todos los humanistas, los intelectuales, en fin, la gente de la cultura, la gente que entendía y que analizaba los problemas, lo ha denunciado. Nosotros tenemos pilas de denuncias y de tratados, pero cuando la filosofía doctrinaria pasaba a la realidad, ahí morían todas las esperanzas. O sea, cuando cualquier filosofía doctrinaria, ya sea social, política o económica, se ponía en práctica, no resolvía el problema del derecho humano. El humano siempre era multitud, no era el privilegio de los que conducían. Los que conducían no se consideraban humanos, se consideraban providenciales. Entonces los humanos eran la manada, el montón, los trabajadores, los marginados, los esclavos. Entonces, eso eran los humanos. Y sí, se decía, ustedes merecen la dignidad, merecen el respeto, merecen que se les otorguen todos los derechos, viven en una forma infrahumana, es una desgracia, nosotros estamos luchando. Pero no se desprendían de nada y no obligaban a los poderosos a compartir. Es más, no derramaban la riqueza, al contrario, con ese pretexto acumulaban más riquezas y marginaban más a la multitud, y ese es el resultado. No es que el resultado de los derechos humanos sea hoy para festejar nada. Hoy, ¿qué puede festejarse o qué puede agradecerse o qué actitud puede tomar esa inmensa mayoría como señal de que han sido beneficiados? Para nada. Este momento de supuestamente estamos en la plenitud del desarrollo de nuestra civilización, y es una vergüenza. Y las cumbres y los magistrados y los políticos y los intelectuales y las personalidades, los que tienen micrófono, los que tienen cámara, los que pueden... No, nadie sí se ocupa de los derechos, o sea, lo ponen como un comodín, el derecho humano y los derechos humanos. Si hoy vemos nosotros, alrededor nuestro, cómo aplican los que son las figuras, las luces del mundo, terrible, habría que meterlos a todos en una leonera para que sepan lo que son los derechos humanos y que alguien le explique ahí adentro, porque son intocables ahora. Y lo más vergonzoso es que cuando alguien quiso rebelarse por sentirse oprimido, por sentirse explotado, por exigir derechos, por exigir respeto por la vida, por la familia, lo aplastaron como si fuera una cucaracha. Terminaron cuántos miles de muertos en el mundo hay en la defensa de los derechos humanos. O sea, todo aquel que se rebeló en alguna medida, de alguna manera, era porque exigía respeto sobre sus derechos. Eran humanos que respetaban y que solicitaban sus derechos a vivir con dignidad.
y los aplastaron y los siguen aplastando. Hoy tenemos en nuestro continente, aquí nomás, gente humillada, explotada, marginada, empobrecida, esquilmada, robada. Países enormemente ricos que producen riquezas en frutas, producen riquezas en café, en alimentos, cereales, en verduras, pero riquezas. Y la gente vive en una pobreza, pero tremenda. ¿Y quién de esa riqueza que sería un derecho humano disfrutar lo que produce esa riqueza y el trabajo de generar esa riqueza? No. El intermediario, el que habla de derechos humanos, explota eso. ¿Cuánta riqueza domina el poder corporativo de Estados Unidos en todo el continente americano? Todo el continente. ¿Cuánta riqueza controla? Son los que venden todo lo que sea alimentos, todo. Y lo producen y se han metido que manejan el laboreo, manejan las semillas, manejan los agroquímicos, manejan los fertilizantes, manejan el comercio, manejan todo. Todo ese poder que está instalado en este momento, que son corporaciones de los Estados Unidos, que no ayudan a nuestras sociedades. Al contrario, los precios, les ponen precios que son inalcanzables. O sea, la gente no se puede alimentar, la gente no puede ir a un médico, la gente no puede educar a sus hijos, la gente no puede vestirse. O sea, la gran mayoría sufre una enorme... Están todos marginados, lo vemos. Y las empresas, las corporaciones son dueñas de la generación eléctrica, de la distribución, son dueños de los puertos, son dueños de las embarcaciones, son dueños del comercio exterior, son dueños son dueños de todo son dueños. No es que hay pobreza porque la gente del lugar genera la pobreza. O sea, en ningún país de Latinoamérica la gente genera pobreza. La pobreza la generan las corporaciones que explotan todo. Entonces, esas mismas corporaciones tienen un centro operativo, que es este país. Y aquí hablan de los derechos humanos y castigan a todo el mundo porque alguien sale a decir que los pobres quieren comer. Y esto se los castiga. No respetan los derechos humanos. ¿Qué me contás? ¿O no es así? Pero la tarea nuestra no debiera ser solo la denuncia. Denunciar de que somos agredidos, que eso no es como darle un baño a un pescado. Eso no resuelve nada. ¿Cuántos hace que se viene denunciando y que incluso ha surgido una resistencia activa? O sea, las revoluciones en busca de justicia, pues está poblado los intentos y los mártires son millones. Eso no resuelve nada porque no conmueve a nadie. Porque ellos siguen manteniendo el discurso, hay que defender los derechos humanos. ¿Y qué hacemos nosotros para defender los derechos humanos si las decisiones que hubiese que tomar para defender los derechos humanos y proteger a las grandes mayorías están en las manos de ellos, no en las manos nuestras? O sea, nosotros si quisiéramos todo el continente latinoamericano acabar con la pobreza y acabar con todas las terribles, espantosas desigualdades sociales en todo orden, y que realmente hubiera un movimiento de concientización humanista, ¿pudiéramos hacerlo? Para nada. Si nos van los que dicen que están defendiendo los derechos humanos, en cuanto salgamos, o sea, la cumbre esta que empieza hoy, los que quieren venir a hablar de los derechos humanos, no lo quieren ni siquiera escuchar, no lo quieren ni ver. Sí, que es un extremo, que no hay democracia, que no hay no sé qué, pero no hay democracia, y eso ¿qué tiene que ver la democracia? ¿Y qué tiene que ver la democracia si es una mentira, otra mentira más? ¿Por qué no hay democracia en China? ¿Hubo democracia en China hasta ahora que se han peleado? ¿Hay democracia con los árabes, que hacen los más grandes negocios
con el petróleo en el mundo. ¿Hay democracia? No. Entonces, ahora, ¿por qué están preocupados por la democracia en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en Cuba, en Venezuela? Nosotros, o sea, si nos vieran, si tuviéramos nosotros decir, bueno, muy bien, esta gente está preocupada por la democracia, qué bueno, hay un proyecto para igualar, pagar sueldo justo, pagar por la producción realmente lo que el productor vale, elevar el nivel social, cultural, humanitario, de puro discurso. Entonces cuando uno puede comprobar eso, porque no es que yo sea un rebelde, un tirabomba, para nada. Al contrario, yo creo que este país tiene las llaves y la fuerza y la inteligencia y todo lo que sea requerido para resolver el problema de la justicia social en el continente, o sea, de los derechos humanos. Este país lo tiene, todo tiene. ¿Quién le pudiera impedir en el mundo, si Estados Unidos decidiera ocuparse de los derechos humanos en el continente y no necesita invertir un peso? Porque las riquezas que hay en todo el continente latinoamericano pudieran darle derechos humanos a este continente y al continente europeo, comida y derechos humanos y todo. Así que no es un pretexto de que somos todos unos pobres, hambrientos y brutos y delincuentes nosotros en Latinoamérica. Entonces esto hay que decirlo. Que no tendrá trascendencia, no importa, o sea, no importa los resultados que vayas a obtener, lo importante es que tengas la capacidad y la visión para decirlo y demostrarlo. O sea, yo le estoy hablando a Estados Unidos, desde Estados Unidos, lo que ellos pudieran hacer como una obra gigantesca, sin desmedrar, sin desmedro para nada en sus democracias, en sus intereses, en querer buscar golpes de efecto, meterse con problemas del gobierno, para nada. Nosotros no es nuestro proceso. Nuestro proceso es decirle, señores, ustedes son uno de los países más poderosos de la Tierra y hablan de derechos humanos. Y tienen todo para poder mostrarlo, que se están ocupados. Y están ocupados para batir el parche, pero no para hacerlo efectivo, ¿o no? Y aquí es cuando aparece la parte más importante de este video. Y es la pregunta, porque siempre cuando quieras saber algo en tu vida, lo que te falta solamente es preguntar. Y la pregunta sería, ¿pudiéramos nosotros, que somos las grandes mayorías, cambiar esto? Hasta ahora nadie ha inventado el método para convencer a los que tienen el poder absoluto que cambien de mentalidad. Y que por más que uno les quiera explicar que se beneficiarían enormemente y que aumentarían incluso la posesión de su riqueza, ellos tienen poder. No solamente la riqueza es parte del poder. Ellos tienen el poder y eso es lo que los ciega. El poder ciega. No das espacio para que intervenga otro porque te puede quitar el poder. Entonces, mientras nosotros no lleguemos a tener el poder, que no hay forma, porque las rebeliones nos aplastan como cucarachas, como te dije antes. Entonces, ¿cómo es la otra posibilidad? Y la otra posibilidad es el trabajo de hormiga, el trabajo que hizo Luther King, el trabajo que hizo Gandhi, el trabajo que hizo Mandela, el trabajo que hizo, en fin, los grandes iniciados de la historia, que hicieron como la hormiga hasta crear conciencia y demostrar que eso no funciona, que los derechos humanos son una gran mentira y que ahora ya nos hemos dado cuenta. Entonces ahí está la parte medular del video y de las posibilidades. Son escasas, o sea, no sueñes que en tu vida actual vas a encontrar resuelto el problema, que dentro de 10 o 20 años, cuando ya yo no esté,
Ustedes van a decir, pero el viejito aquel decía que una vez pasado el tiempo se iban a resolver los problemas de la explotación, de la marginación social, de la extrema pobreza, en fin, la negación de todos los valores. No, eso no va a desaparecer. Eso no va a... Los derechos humanos en realidad siempre los van a manejar los que tienen el poder. Así de simple. Y ahora te lo está demostrando esta cumbre, que van a cansarse de hablar de los derechos humanos. Una gran mentira, porque va a terminar la cumbre el viernes, creo, y no va a cambiar nada. O sea, no va a cambiar nada porque no les interesa cambiar. Que nosotros estamos incitando a la rebelión, para nada. Sí, nos pueden decir que somos rebelditos, que estamos incitando, para nada, es otra mentira más. Nosotros estamos diciendo lo que no está funcionando durante los últimos 240, 250 años, desde 1776, de lo que dijo Jefferson hasta ahora, lo hacen quedar como un mentiroso al más grande de los patriarcas de este país. Si hace 250 años, casi 50 años, y los derechos humanos son solamente un relato hasta hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ya para ir terminando con este controversial video, ¿qué te puedo recomendar? Que cuando oigas hablar de los derechos humanos, trates de recordar todo lo que se ha dicho aquí. Y si tienes alguna otra avance en ese tiempo que vayas a consultar, sería bueno conocerlo. Si los derechos humanos para ese tiempo habrán cambiado y realmente se pondrán de manifiesto y estarán al alcance de las grandes mayorías, que hasta ahora, para ellos, para nosotros, sobre todo para nuestro continente, es una gran farsa, es una gran mentira. Así que yo no sé si tendrás otra opinión, si creerás que este es un desacato o si considerás que es una gran verdad que muy pocos se atreven a decirla, sobre todo desde el lugar que se dice. Pero bueno, cada quien hace lo que puede y lo que es capaz de resistir y arriesgar. Y si te parece, te invito, mañana nos vemos en este mismo espacio, quizá con otra idea, con otro argumento. No es necesario que, si no estés en disposición, te comprometas a ver el video. Si te llama la atención y te sirve, si no, no te preocupes de poner ningún comentario. O sea, estos videos no se hacen para ver si vienen comentarios, se hacen para ver si podemos mejorar todo esto que nos han regalado y que no hemos aceptado a libro cerrado. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?